Nací con grilletes que no podía ver. Estaban hechos de costumbre, de aceptación, de la lenta y aplastante certeza de que eso era todo lo que existía. Los metálicos llegaron más tarde. Mi nombre era Kes, aunque los nombres importan poco cuando eres propiedad. Aprendí esta verdad en las cavernas del Manufactorum bajo la colmena Secundus, en Mordian Prime, donde el aire tenía el sabor del prometio quemado y del sudor humano, y donde el techo pesaba sobre nosotros como la palma de un dios muerto. Los capataces nos repetían que éramos afortunados, que el imperio, en su infinita misericordia, nos había dado un propósito, y yo lo creí durante 17 años. Las cavernas se extendían sin fin en todas direcciones, talladas en la roca viva por generaciones de esclavos que habían muerto con taladros en las manos. Sobre nuestras cabezas, la colmena se alzaba como un cáncer hacia el cielo, con miles de millones de ciudadanos durmiendo plácidamente mientras nosotros trabajábamos en un turno eterno que no conocía el amanecer. Allí, el tiempo no se medía en horas, sino en cuotas, no en días, sino en cuerpos arrastrados cuando ya no podían producir más. Mi puesto era la línea 7, sección Delta. Ensamblaba casquillos de Volter con movimientos tan practicados que habían dejado de requerir pensamiento. Recoger la carcasa metálica, insertar la carga, sellar el casquillo, colocarlo en la cinta. Otra vez, otra vez. Mis manos se movían solas, los dedos llenos de cicatrices danzando sobre superficies pulidas por millones de repeticiones. El ritmo era hipnótico. Se suponía que debía serlo. Pero yo había empezado a soñar. Al principio eran fragmentos que surgían en los breves descansos de 4 horas que nos daban entre turnos. Destellos de algo diferente. Un cielo abierto. El viento sin el sabor a podredumbre industrial. Rostros que mostraban algo más que miedo o agotamiento. Esos sueños me perturbaban más que las ratas que mordisqueaban cadáveres en los pozos de despojos, más que los gritos que salían de las cámaras de castigo cuando alguien no alcanzaba su cuota. Intenté dejar de soñar. Los demás esclavos me advirtieron con la mirada, con un leve gesto de negación cuando los capataces no miraban. Los sueños eran peligrosos. Los sueños llevaban a la esperanza, y la esperanza a pensamientos que terminaban con un disparo en la nuca. El capataz Vex era un hombre enjuto, con ojos biónicos que hacían un chasquido cada vez que enfocaban. Se deslizaba entre nuestras filas como un ave carroñera, atento siempre a cualquier signo de debilidad, de desafío, de humanidad. Yo lo había visto ejecutar a 17 esclavos en la línea 7. Cada vez recitaba un motivo: sabotaje, insubordinación, incumplimiento. Pero la verdadera razón era siempre la misma. Habían olvidado cuál era su lugar. Los sueños se volvieron más intensos. Empecé a ver cosas imposibles, espacios inmensos bañados en luz natural, agua que corría libre, no por tuberías, sino en ríos vivos, plantas que crecían solas, con raíces hundidas en tierra que jamás había tocado el veneno de la industria. Lo más inquietante era la gente. Caminaban erguidos, sin el arrastre del hambre crónica. Levantaban la vista. Hablaban sin medir si sus palabras podían ser denunciadas. Esos sueños traían un nombre: Verdania. Lo susurraban en mi mente dormida como una oración que no entendía. El día que todo cambió, los sueños se habían vuelto tan vívidos que me detuve un instante en mi trabajo, apenas lo suficiente para cerrar los ojos e intentar retener la sensación del sol en mi cara. Fue un error que costaría más que mi vida. ¿Esclavo qué es? La voz de Vex cortó el estruendo industrial como una cuchilla. Abrí los ojos y vi sus lentes enfocándose en mí con intensidad mecánica. Los demás seguían con la cabeza gacha, las manos en ritmo perfecto. Habían aprendido la primera regla de la supervivencia: jamás ser visto. Yo la había olvidado, seducido por visiones imposibles. Ningún fallo. Capataz, dije con voz firme, aunque sentía hielo en el estómago. Una simple corrección para mejorar la eficiencia. Él me estudió en silencio durante un instante interminable, como una hoja suspendida sobre mi garganta. Finalmente asintió. Ese gesto transmitió más amenaza que cualquier palabra. Continúa con tus tareas, dijo. Vigilaré personalmente tu rendimiento. Al alejarse, sentí su atención pesando sobre mí como plomo, pero más fuerte aún, sentí algo despertar en lo profundo de mi mente.
Por primera vez en 17 años me descubrí preguntándome no solo qué había más allá del Manufactorum, sino si algún día podría verlo. El pensamiento era tan herético que me hicieron temblar las manos. Pero, una vez nacido, era imposible matarlo. El turno duró otras 8 horas, aunque yo apenas noté su paso. Mis manos siguieron con su rutina mientras mi mente vagaba por territorios prohibidos desde el nacimiento. Pensé en los guardias que patrullaban el perímetro, en sus rutinas, en los túneles de suministros que conectaban nuestra sección con los centros de procesado. Lo más peligroso de todo, pensé en las historias que los más viejos susurraban durante los descansos, relatos de lugares más allá de las colmenas, donde el cielo no estaba oculto por el humo, lugares como Verdania. Cuando sonó la sirena que marcaba el fin del turno, marché con los demás hacia los dormitorios, pero en lugar de desplomarme en mi esterilla asignada, me quedé rondando en los pasillos, observando los patrones de movimiento, la posición de los servocráneos vigilantes, los huecos en aquel sistema de control que parecía perfecto. Fue entonces cuando encontré a Horik. Era mayor que la mayoría de los esclavos que lograban sobrevivir, el rostro marcado por cicatrices y arrugas prematuras. A diferencia de los demás, no apartó la mirada cuando lo observé. En cambio, me estudió con ojos que parecían contener secretos. «Tienes la mirada», susurró, tan bajo que apenas se oía sobre el zumbido de las máquinas. «¿Qué mirada?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «La de alguien que empieza a ver más allá de los muros. Es peligroso, que es, pero quizá también sea necesario». Conocía mi nombre, aunque jamás le había hablado. Debería haberme alarmado, pero sentí una extraña familiaridad, como si hubiese estado esperando toda mi vida ese instante. «Háblame de Verdania», dije. Sus ojos se abrieron apenas un segundo, como si fuese a huir, pero enseguida se endurecieron con determinación. «Aquí no», murmuró. «Demasiados oídos, demasiados ojos. Si de verdad quieres saber, encuéntrame en la estación de reciclaje de agua durante el próximo descanso. Ven solo. Y no se lo digas a nadie». Y se desvaneció entre la multitud exhausta, como humo arrastrado por un viento industrial. Pasé las horas siguientes tumbado en el dormitorio, observando el techo mientras escuchaba los sonidos de mis compañeros. Algunos roncaban, sus cuerpos arrebatando el poco descanso que podían. Otros lloraban en silencio, con un llanto tan contenido que apenas podía oírse. Unos pocos murmuraban plegarias al emperador, suplicando fuerza para resistir otro día. Yo, en cambio, pensaba en una palabra extraña: elección. Era un concepto tan ajeno a mi vida que no tenía forma de comprenderlo. Hacíamos lo que se nos ordenaba. Trabajábamos cuando nos mandaban. Dormíamos cuando nos dejaban. Vivíamos a través de cuotas y horarios, de la eterna rutina de la necesidad industrial. Y, sin embargo, de un latido al siguiente, había descubierto que podían existir alternativas. Cuando llegó el momento, avancé por los pasillos oscuros hacia la estación de reciclaje de agua. El camino me llevó por zonas del Manufactorum que casi nunca había visto. Máquinas tan antiguas que su propósito original ya se había olvidado. Cámaras donde las paredes lloraban condensación que bien podría haber sido lágrimas humanas. Yorick me esperaba allí, junto a un enorme tanque de filtración. Su silueta apenas se distinguía bajo la tenue iluminación de emergencia. En las sombras parecía más viejo, más frágil, pero también más real que cualquier persona que hubiera visto antes. «Viniste», dijo, y noté sorpresa en su voz. «Sabías que lo haría», respondí. «Lo esperaba. La esperanza es lo único que nos queda aquí abajo, aunque intenten arrebatárnosla». Me hizo una seña para que sentara junto a él en un tramo de tubería que sobresalía de la pared. «Lo que voy a contarte puede destruirte, Kes, o salvarte. Ya no sé distinguir la diferencia. Dímelo». Guardó silencio largo rato, con la mirada fija en algo más allá de los muros de nuestra prisión. Cuando al fin habló, su voz llevaba el peso de un duelo acumulado durante décadas. «No siempre fui un esclavo. Hace mucho, caminé bajo un cielo abierto. Sentí la lluvia caer de las nubes, no de los sistemas de reciclaje de una colmena. Conocí la sensación de la hierba bajo mis pies, del viento que llevaba el aroma de cosas vivas y no el hedor de la putrefacción.
Eso es imposible, dije, aunque el corazón me latía con fuerza. Solo existen las colmenas, los manufactorums, los centros de procesado y los corredores infinitos de producción. ¿De verdad? Me miró directamente. Piensa qué es. ¿Qué sabes del mundo más allá de estos muros? ¿Qué has visto con tus propios ojos y no simplemente aceptado porque te lo dijeron? La pregunta me golpeó como un puño. Me di cuenta de que todo lo que creía sobre lo que había fuera estaba construido sobre suposiciones, sobre palabras sueltas de los capataces, sobre la aceptación ciega de que no había nada más. No sé nada, admití. Exacto. Y en esa ignorancia nos han encerrado mejor que con cualquier cadena. Su voz se volvió más suave, más peligrosa. Pero algunos recordamos, algunos llevamos dentro lo que nos arrebataron. ¿Qué nos arrebataron? Todo. La palabra cayó entre nosotros como una piedra en un agua quieta. Nuestros hogares, nuestras familias, nuestra libertad, nuestra propia identidad como seres humanos y no como piezas de producción. Se inclinó hacia mí, bajando aún más la voz. Verdia existe, Kes. Es un mundo de bosques y ríos, de ciudades construidas por belleza y no por eficiencia. Un lugar donde los hombres viven como algo más que esclavos o amos. Yo nací allí, antes de que llegaran los recaudadores imperiales. Antes de que decidieran que el mayor recurso de mi mundo no eran sus minerales ni su posición estratégica, sino su gente. Sus palabras me golpeaban como martillazos. Todo lo que había aprendido sobre la gloria del servicio, sobre el honor de contribuir a la gran obra del imperio, se resquebrajaba dentro de mí. ¿Cuántos somos?, pregunté. ¿Cuántos recuerdan? Cada vez menos. Cada año los viejos mueren, y los jóvenes nacen en este sistema sin saber que existió algo distinto. Pronto toda memoria de los mundos exteriores se perderá, y seremos exactamente lo que quieren que seamos, participantes voluntarios de nuestra propia esclavitud. Pero tú recordaste, mantuviste el conocimiento vivo. Sí. ¿Y de qué ha servido? 30 años llevo en estas cavernas, viendo morir amigos, viendo cómo la esperanza se escurre como agua entre la piedra. La memoria sin acción no es más que otra forma de tortura. Había algo en su voz que me hizo observarlo con más cuidado. Bajo la resignación percibí otra cosa. Preparación. ¿Estás planeando algo?, dije. No respondió enseguida. En cambio, rebuscó entre los harapos de su mono de trabajo y sacó algo que me cortó la respiración. Un pequeño trozo de metal trabajado en forma de hoja. El detalle era exquisito, cada nervadura y curva tallada, con un cuidado amoroso. Pero más que su belleza, era lo que representaba lo que me hacía temblar las manos. Prueba. Prueba de que en algún lugar de la galaxia todavía se creaban cosas no por utilidad, sino por belleza. Que aún existía el arte, que había objetos cuyo único propósito era recordarnos que la vida podía ser más que sobrevivir. ¿De dónde lo sacaste?, susurré. Lo fabriqué con chatarra robada durante años. Es mi memoria de Verdania hecha forma, mi recordatorio de que una vez fui más que esto. Colocó la hoja en mi mano. Sentí que ardía a pesar del aire frío de la estación de reciclaje. Pero la memoria ya no basta. No ahora. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mañana, durante el cambio de turno, habrá una oportunidad. El transporte que trae materias primas desde los niveles superiores irá con poca escolta. Su ruta atraviesa zonas donde la vigilancia es mínima. Durante 10 minutos. Habrá una posibilidad. ¿De qué? De escapar. La palabra flotó entre nosotros como un explosivo a punto de detonar. Escape. No pertenecía a nuestro vocabulario. No era algo que se nos permitiera pensar. Y sin embargo, ahí estaba, puesta ante mí como un regalo capaz de destruirnos a los dos. Es imposible, dije, pero sabía que mentía. No imposible, solo increíblemente peligroso. Prefiero morir intentando recuperar mi humanidad que seguir existiendo como parte de la máquina de otro, replicó él poniéndose en pie con movimientos rígidos por los años y el daño acumulado. No te pediré que vengas conmigo, Kes. La decisión debe ser tuya. Pero si decides intentarlo, encuéntrame en la bahía de carga a las 7 mañana, cuando suene la sirena de turno. Se volvió para irse, pero se detuvo un instante. Y si eliges no venir, olvida que esta conversación ocurrió.
Olvida la hoja. Olvida Verdania. Vuelve a tu estación y vive la vida que te permitan. No es libertad, pero es supervivencia. Y la supervivencia también tiene su valor. Después se marchó, dejándome solo con el imposible regalo en la mano y una decisión que lo cambiaría todo. Regresé a mi esterilla, pero descansar era imposible. La hoja metálica ardía bajo mi mono cada vez que la tocaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cielo abierto y la vida creciendo, pero también veía los rostros vacíos de los esclavos ejecutados, acusándome desde la oscuridad. A mi alrededor, mis compañeros dormían el sueño de los exhaustos, sus cuerpos arrancando lo poco de descanso que podían antes del siguiente turno. Se veían tranquilos, liberados por unas horas del peso de sus cadenas. Una parte de mí los envidiaba. Ellos no cargaban con la maldición de elegir. Nunca se habían enfrentado a la posibilidad de que su vida pudiera ser distinta. Pero otra parte, la que había crecido desde que comenzaron los sueños, los miraba con algo cercano a la compasión. Dormían en más de un sentido, y ya no estaba seguro de que la ignorancia fuese una bendición. Las horas pasaron con lentitud insoportable. Cuando al fin la sirena sonó para anunciar el inicio del nuevo turno, me levanté con los demás y me dirigí a la línea 7. Pero en lugar de la obediencia automática de siempre, lo observaba todo con ojos distintos. Los guardias que nos conducían por los pasillos no eran invencibles. Eran hombres cansados, con equipo desgastado, repitiendo movimientos que habían ejecutado miles de veces. Los servocráneos de vigilancia tenían ángulos muertos, huecos en su cobertura que un observador atento podría aprovechar. La inmensidad y complejidad del Manufactorum, que antes había sentido como prueba de nuestra prisión, ahora se revelaba como un laberinto lleno de pasajes ocultos y cámaras olvidadas. Por primera vez en mi vida, entendí que el sistema no era una ley de la naturaleza. Era algo creado por hombres. Y lo que los hombres construyen, otros hombres pueden desarmar. En mi puesto, seguí con la rutina de ensamblar casquillos de Volter, pero mi mente estaba lejos. Pensaba en las palabras de Yorick, en el mundo que describió, en la decisión que me esperaba como un abismo. Cada pocos minutos, rozaba con los dedos la hoja oculta bajo la tela, sintiendo su calor y recordando que la belleza aún era posible. El capataz Vex hacía sus rondas como siempre, sus ojos biónicos chasqueando mientras se enfocaban en cada esclavo por turno. Cuando llegó a mi estación, se detuvo más tiempo de lo habitual, su mirada mecánica examinando mis movimientos con una precisión analítica que me erizó la piel. «Tu eficiencia ha mejorado, oh esclavo que es», observó con voz metálica. «La corrección de ayer parece haber sido efectiva». «Sí, supervisor, estoy agradecido por su guía». «Bien. El Imperio recompensa a quienes aprenden de sus errores». Estuvo a punto de continuar su ronda, pero entonces se detuvo de nuevo. «Sin embargo, percibo algo distinto en ti hoy, una cualidad que no consigo definir». Sentí que la sangre se helaba en mis venas, aunque mis manos siguieron moviéndose con la misma cadencia ensayada de siempre. «No comprendo. Supervisor, quizás no sea nada, pero he aprendido a confiar en mis instintos cuando se trata de identificar posibles problemas». Sus ojos aumentados giraron con un suave zumbido, ajustando el foco. «Te observaré de cerca, esclavo que es. Muy de cerca». Cuando se alejó, el peso de su atención se quedó clavado en mis hombros como una carga física, pero en vez de aplastarme, avivó mi determinación. Si ya estaba bajo sospecha, poco me quedaba por perder. La elección había dejado de ser entre seguridad y riesgo. Se trataba de escoger entre una lenta y cierta muerte, o la posibilidad de algo más. El turno avanzó con una lentitud insoportable. Cada hora parecía un día entero, cada minuto una eternidad de espera. A mi alrededor mis compañeros seguían con precisión mecánica, inconscientes de que uno de los suyos estaba a punto de romper el frágil equilibrio de resignación que los mantenía con vida. Me descubrí observando sus rostros como nunca antes. Meera, junto a mí, tarareaba suavemente mientras ensamblaba detonadores con una habilidad perfeccionada por años de repetición. El viejo Henrik, cuya tos empeoraba con cada jornada, seguía trabajando porque la alternativa era la fosa común. El joven Tam, apenas con 16 años, aún sollozaba en sueños por unos padres que casi no recordaba.
¿Qué sería de ellos si yo tenía éxito? ¿Y si fracasaba? Por primera vez comprendí el verdadero peso de una decisión. No era solo mi vida la que arriesgaba, sino la frágil rutina que mantenía viva a toda esta gente. Y, sin embargo, el recuerdo de la hoja escondida bajo mi ropa, las palabras de Yorick sobre Verdania, los sueños de un mundo distinto, me hicieron entender que había riesgos que valía la pena asumir, no a pesar del costo, sino precisamente por él. Cuando el claxon anunció el fin del turno, me uní a la corriente de trabajadores que se dirigían hacia los dormitorios, pero al llegar al cruce que conducía al muelle de carga número 7, me aparté con sigilo y me deslicé hacia la penumbra de un pasillo de mantenimiento. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que estaba convencido de que los servocráneos de vigilancia lo detectarían. Cada sonido se sentía amplificado, cada sombra podía ocultar un guardia o un delator. Aún así, avancé con cuidado por corredores que nunca antes había transitado, guiándome por las instrucciones vagas que recordaba, hasta el punto de encuentro que podía marcar el final de mi existencia. El muelle 7 era un espacio cavernoso repleto de maquinaria industrial y el estruendo constante de los transportes. Las cintas colosales trasladaban materiales hacia las profundidades del complejo. El aire estaba cargado de polvo y un hedor químico que ardía en la garganta. Yorick me esperaba junto a una pila de lingotes metálicos, su figura casi devorada por la penumbra industrial. Cuando me vio, algo en su expresión cambió de resignación a una chispa de esperanza. «Viniste», dijo. «Sí. Comprendes lo que significa, lo que estamos a punto de intentar. Comprendo que no puedo seguir viviendo como lo he hecho. Más allá de eso, comprendo muy poco». «Quizá eso baste», asintió lentamente. «A veces entender demasiado solo es otra carga, y ya llevamos demasiadas». Como si sus palabras hubieran sido una señal, el sonido de motores retumbó en el muelle. Un transporte titánico apareció, sus orugas rechinando contra el suelo de roca endurecida mientras se acercaba a la zona de descarga. Detrás de él venían dos más, igual de enormes, trayendo materiales de los niveles superiores. «Ese», susurró Yorick señalando al tercero. «Su bodega está a medio llenar, y los guardias llevan un doble turno. Cuando se dirija al túnel de salida, tendremos apenas 60 segundos para alcanzarlo y escondernos entre los contenedores. Después rezaremos a los dioses que aún escuchen a los esclavos y esperaremos que la libertad valga el precio». El transporte terminó su ciclo de descarga y comenzó a girar hacia el túnel. Por un instante dudé. Era el punto sin retorno. El momento de dejar de ser una pieza del imperio y convertirme en algo distinto, un fugitivo, un rebelde, un ser humano eligiendo. Entonces Yorick corrió, sus piernas viejas impulsadas por una energía que no parecía posible. Sin pensar, sin darme tiempo a arrepentirme, lo seguí. Todo ocurrió en un torbellino de movimiento y latidos frenéticos. Alcanzamos el transporte justo cuando aceleraba, nos lanzamos sobre su plataforma trasera y reptamos entre los contenedores de carga mientras el vehículo se internaba en el túnel de salida. Detrás de nosotros el muelle se desvanecía en la oscuridad. Frente a nosotros se extendía lo inimaginable, el mundo exterior, lo desconocido, la posibilidad. El transporte ascendió a través de túneles interminables. Me pegué a un hueco entre contenedores y vi algo que me hizo contener el aliento. Luz. No la iluminación artificial de las fábricas, sino otra cosa. Algo que revelaba un espacio inconmensurable. «Yorick», susurré. «Es lo que creo». Se inclinó para mirar y sus mejillas surcadas se empaparon de lágrimas. «Luz del sol», dijo con voz quebrada. «Después de 30 años vuelvo a ver la luz del sol». El vehículo emergió a la superficie y el mundo me golpeó como una revelación. Había soñado con un cielo abierto, pero la realidad era tan vasta que casi me desmayé. El espacio infinito se extendía en todas direcciones, sin techo ni muros. Encima, un cielo grisáceo para el que no tenía palabras, y en la lejanía, un fuego imposible de brillantez. «El sol», explicó Yorick al ver mi desconcierto. «La estrella que da luz y calor a este mundo. Nunca lo habías visto porque nos mantenían enterrados bajo toneladas de roca y acero». El transporte avanzaba por un distrito industrial, pero incluso allí encontré maravillas que destrozaban todas mis certezas. Edificios con fines distintos a la producción, vehículos que trasladaban personas y no carga,
Y, lo más increíble, seres humanos que caminaban sin la cadencia agotada de los esclavos, que alzaban la vista al cielo en lugar de clavarla al suelo. ¿A dónde vamos?, pregunté. Lejos de aquí, tan lejos como lleguen estos transportes antes de volver al muelle, respondió, observando el horizonte que se desplegaba ante nosotros. Hay un espaciopuerto en las afueras de la colmena. Naves que van y vienen, llevando carga y pasajeros a otros mundos. Si logramos llegar, si conseguimos un pasaje, quizá podamos alcanzar Verdania. Y si no, al menos tendremos esto. Habríamos visto el cielo. Habríamos recordado lo que significa ser humanos. El trayecto al espaciopuerto duró horas, y en ese tiempo experimenté más maravilla y terror que en todos los años anteriores de mi vida. Maravilla por la magnitud del mundo más allá de la fábrica. Terror por saber que estábamos cortando todo lazo con lo conocido. Pero dentro de ese vértigo, una certeza se abría paso. El cambio era real, y ya no había vuelta atrás. Fugitivos en un paisaje que no comprendíamos. Cuando el transporte por fin empezó a reducir la velocidad, acercándose a lo que parecía un complejo descomunal de plataformas de aterrizaje y almacenes, Yorick y yo nos preparamos para descender. No teníamos un plan más allá de llegar al espaciopuerto, ningún recurso salvo nuestra determinación, ninguna habilidad más que las que exigía el ensamblaje industrial. Pero poseíamos algo más, algo que los supervisores habían intentado arrebatarnos sin conseguirlo del todo: esperanza. El transporte se detuvo en una estación de transferencia en las afueras del complejo. Mientras los trabajadores comenzaban a descargar los contenedores que nos habían ocultado, nos escabullimos en el laberinto de hangares y plataformas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y por primera vez en nuestras vidas éramos libres. La realización me golpeó como un impacto físico. Libres. La palabra no tenía sentido dentro de mi existencia anterior, no había marco de referencia. Pero allí, caminando por corredores sin supervisores que midieran cada movimiento, sin cuotas que calcularan nuestro valor, sin claxones que delimitaran nuestras jornadas, comencé a comprender lo que Yorick intentaba enseñarme. Ya no éramos propiedad. Éramos seres humanos capaces de decidir, aunque esas decisiones nos llevaran a la destrucción. El espaciopuerto era una ciudad en sí misma, repleta de gentes de todos los rincones del imperio, comerciantes y peregrinos, soldados y burócratas, todos moviéndose con la despreocupación de quienes jamás habían conocido la esclavitud. Entre ellos, Yorick y yo éramos invisibles, apenas dos figuras con monos de trabajo que no llamaban la atención. Pero la libertad traía un precio que no había previsto. Sin la estructura del manufactorum, sin el ritmo familiar de turnos, cuotas y tareas asignadas, me sentí abrumado por la cantidad de elecciones que teníamos delante. ¿Dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Cómo decidían los libres? Yorick, recurriendo a recuerdos de una vida anterior a la esclavitud, nos condujo hacia las terminales de pasajeros. Su plan, si podía llamarse así, consistía en encontrar transporte hacia Verdania. Pero conforme nos internamos en el complejo, se hizo evidente que sería más difícil de lo imaginado. Las naves que viajaban entre mundos exigían pago, documentación, autorizaciones oficiales. Nada de eso teníamos. Éramos esclavos fugados, sin identidad más allá de nuestros números de servicio, sin moneda salvo la esperanza que nos había traído hasta allí. Necesitamos encontrar trabajo, dijo Yorick cuando nos refugiamos en una zona de mantenimiento entre terminales. Trabajo honrado, pagado, algo que nos dé recursos para conseguir pasaje de manera legítima. ¿Qué clase de trabajo pueden conseguir dos esclavos fugados en un espaciopuerto? El mismo que hacen los hombres libres, respondió con firmeza. Ya no somos esclavos, Kes. Debemos dejar de pensar como tales. Sonaba sencillo en su boca, pero la realidad era mucho más compleja. Descubrí que la libertad no era solo ausencia de cadenas. Era una destreza que había que cultivar, una forma de pensamiento que había que reaprender. Tras 17 años con cada decisión tomada por otros, tener que elegir mi propio camino era tan embriagador como aterrador. Durante varios días aprendimos a movernos en aquel mundo nuevo. Encontramos trabajo temporal cargando y descargando mercancías, empleos que no pedían papeles y pagaban en pequeñas sumas de moneda imperial.
Dormíamos en almacenes abandonados o zonas de mantenimiento. Comíamos sobras de los vendedores que servían a los pasajeros legítimos. Era una vida dura, pero era nuestra. Por primera vez, el trabajo que realizábamos servía a nuestros propios fines y no a los de amos distantes. El agotamiento al final del día era ganado, no impuesto. Incluso el hambre tenía un matiz distinto. Era consecuencia de nuestras decisiones, no del cálculo frío de las raciones. Pero siempre, bajo esas pequeñas alegrías, latía la certeza de que vivíamos con tiempo prestado. Los esclavos eran propiedad valiosa, y el imperio no perdonaba fácilmente el robo de sus recursos. Tarde o temprano, notarían nuestra ausencia, y tarde o temprano, comenzaría la caza. Ese séptimo día en el espaciopuerto, la profecía se cumplió. Yo estaba en un turno de carga en la plataforma 12 cuando los vi. 3 figuras con uniformes grises de seguridad del Manufactorum, moviéndose entre la multitud con la paciencia metódica de cazadores profesionales. Llevaban tablillas de datos con imágenes que no alcancé a distinguir, pero su propósito era obvio. Nos buscaban. Localicé a Jorik en su puesto y le hice una señal discreta, una de las pocas que habíamos desarrollado en nuestra breve libertad. Sin hablar, abandonamos el trabajo y nos encaminamos hacia las salidas de emergencia que usábamos como rutas de escape. Pero pronto descubrimos que los perseguidores ya lo habían previsto. Había más guardias en los accesos, apostados para bloquear cualquier intento de fuga. Sabían que vendríamos aquí, dijo Yorick mientras nos ocultábamos en la penumbra de un nicho de mantenimiento. Ellos entienden mejor a los esclavos fugitivos de lo que nosotros entendemos la libertad. Entonces, ¿qué hacemos? Tomar una decisión que no esperen. Su voz era extrañamente serena, imposible bajo esas circunstancias. Dejamos de huir y empezamos a luchar. ¿Luchar? No tenemos armas, ni entrenamiento, ni recursos. ¿Qué pueden hacer 2 esclavos fugados contra el aparato de seguridad del imperio? Recordar lo que aprendimos en los Manufactorums. Sacó de su ropa la pequeña hoja de metal que me había mostrado días antes. Crear algo que no puedan controlar. No comprendí hasta que lo vi moverse con una determinación que nunca le había conocido. Ya no corría ni se escondía. Trabajaba. Sus manos se movían con la misma destreza repetitiva con la que antaño ensamblaba piezas bélicas, pero esta vez estaba fabricando otra cosa. Con restos de metal y cables tomados del equipo de mantenimiento, comenzó a construir un dispositivo cuya naturaleza solo entendí cuando casi lo había terminado. Un transmisor rudimentario pero funcional, capaz de usar las redes de comunicación del espaciopuerto. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. «Darles una elección», respondió, la misma que nos dieron a nosotros hace años, aunque jamás se dieron cuenta. Activó el dispositivo, y su voz resonó de pronto por los sistemas de megafonía del espaciopuerto. «Ciudadanos del Imperio». Comenzó con palabras que se propagaron por plataformas terminales alcanzando a miles de viajeros, trabajadores y oficiales. Están escuchando la voz de un esclavo, no de un ex-esclavo ni de un fugitivo, sino de un ser humano que fue arrancado de su hogar y obligado a trabajar en la oscuridad bajo sus ciudades. Los sonidos de la seguridad acercándose retumbaban a nuestro alrededor, pero Yorick seguía hablando, cada vez con más firmeza. Durante 30 años ensamblé piezas para armas que servirían para conquistar otros mundos, para arrancar a otros de sus hogares y reducirlos a la misma esclavitud que yo sufría. Lo hice porque me dijeron que servía al bien mayor, que mi dolor tenía sentido dentro de la gloria del imperio. Su voz se elevaba, ya no como confesión, sino como himno de desafío. Pero he recordado algo que quisieron quitarnos. He recordado que los seres humanos no somos piezas de una máquina. No somos recursos para ser consumidos en beneficio de amos lejanos. Somos personas con derecho a elegir nuestro destino, incluso si esa elección nos conduce a la destrucción. Los guardias estaban cerca. Veía ya las luces en los pasillos, escuchaba el retumbar de sus botas. Pero de pronto su presencia perdió todo poder de amenaza. Eran solo hombres cumpliendo órdenes, engranajes de un sistema que también los reducía a funciones. «Hay miles de esclavos trabajando bajo esta colmena», prosiguió Jorik. «Millones en todo el imperio. Gente que ha olvidado que alguna vez fue libre,
que ha aceptado que sus vidas pertenecen a otros. Pero la libertad no puede ser arrebatada para siempre, solo puede olvidarse, y la memoria puede recuperarse. Entonces me miró. Sus ojos ardían con un brillo que nunca había visto en ellos. «Háblales de Verdania», me dijo. Y comprendí lo que me pedía. No solo hablar, ser testigo, cargar con la memoria de lo que habíamos descubierto, incluso si ninguno de los dos sobrevivía para verlo cumplido. Tomé el transmisor de sus manos y sentí el peso de la elección posarse sobre mis hombros como una armadura. Verdenia es un mundo donde la gente cultiva su propio alimento en suelos que jamás fueron envenenados por desechos industriales. Comencé a hablar, mi voz firme a pesar de los pasos que se acercaban. Es un lugar donde los niños juegan bajo la luz del sol en vez de trabajar en la oscuridad, donde el arte se crea por belleza y no por eficiencia, donde los seres humanos son valorados por su humanidad y no por su productividad. Las fuerzas de seguridad nos habían encontrado. Veía sus armas levantadas, sus rostros ocultos tras visores tácticos. Pero también vi otra cosa. Detrás de esos visores, atisbé ojos que mostraban algo más que obediencia mecánica. Estaban escuchando. Algunos de ustedes han visto lugares así. Continué, dirigiéndome no solo a ellos, sino a todos los que alcanzaba la transmisión. Algunos recuerdan lo que se siente ser libre. Ese recuerdo no está perdido. No está olvidado, no lo destruyen las cadenas ni las cuotas ni el peso implacable de la servidumbre. Vive en todos nosotros, esperando a ser recuperado. El oficial al mando dio un paso al frente, su arma apuntando a mi pecho. «Entréguense ahora y su ejecución será rápida», dijo. Pero en su voz había algo que no esperaba, incertidumbre. Tras las palabras de mando, percibí una pregunta que se hacía no solo a nosotros, sino a sí mismo. «No me rendiré», respondí, no porque sea valiente, sino porque rendirse significa volver a la oscuridad. Y he visto demasiada luz como para aceptarlo de nuevo. Yorick se puso a mi lado, el rostro sereno, casi en paz. «Elegimos morir como seres humanos antes que vivir como propiedad», declaró. El silencio llenó el corredor, roto solo por el zumbido de las máquinas y el eco lejano del espaciopuerto. El arma del oficial seguía apuntándonos, pero no disparó. A su alrededor sus compañeros esperaban órdenes que no llegaban. Entonces, contra toda lógica, el hombre bajó el arma. «Recuerdo, Verdenia», murmuró. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, generando ondas que se propagaron entre las fuerzas de seguridad. Vi destellos de reconocimiento tras otros visores, armas que vacilaban en manos entrenadas para obedecer sin dudar. Manos que de pronto recordaban lo que significaba elegir. «Sargento Kane», dijo un joven oficial, su voz crispada. «¿Sus órdenes?» El hombre que había invocado a Verdenia quedó atrapado entre el deber y la memoria. Su arma colgaba olvidada a un costado, mientras su ojo biónico brillaba débilmente procesando lo que su mente humana luchaba por aceptar. «Nací allí», dijo, apenas audible sobre el zumbido mecánico del puerto. Antes de que vinieran los recaudadores de diezmos, antes de que decidieran que nuestro mundo valía más por su gente que por sus recursos. Otro oficial, más joven, dio un paso al frente, aún firme en su entrenamiento. «Sargento, tenemos órdenes. Estos son propiedad imperial fugitiva. Deben ser devueltos a su función designada o eliminados». Pero Cain ya no escuchaba doctrina imperial. Escuchaba algo más profundo, enterrado bajo años de condicionamiento. «¿Saben qué cultivábamos en Verdenia?», preguntó, su voz ganando fuerza. No almidón de cadáver ni nutrientes sintéticos. Comida real, frutas y verduras que sabían a sol y lluvia. Mi familia tenía un huerto. Manzanos que mi bisabuelo había plantado, que hubieran alimentado a mis hijos, si me hubieran permitido tenerlos. El joven oficial mantenía el arma firme, pero la duda tensaba su postura. «El pasado es irrelevante, sargento. Servimos a la voluntad del emperador». «¿La voluntad de quién?», replicó Caín girándose hacia él, lágrimas recorriendo sus cicatrices. «¿Del emperador que exige que los hombres sean reducidos a cifras en una cuota de producción?
del emperador que arrebata a los hijos de sus familias para alimentar su máquina de guerra, o del emperador al que nos dijeron adorar, que supuestamente valora la dignidad humana y lo sagrado de la ciudadanía imperial. Las preguntas quedaron flotando en el aire como acusaciones. Más guardias llegaron, pero lejos de aumentar la amenaza, reforzaban el peso de esas palabras. Ya no eran ejecutores sin rostro. Eran hombres y mujeres con recuerdos propios de pérdida, con la conciencia enterrada de lo que les habían robado. Yorick dio un paso al frente, con movimientos lentos y medidos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan mundos que ya no existen como eran?, preguntó. ¿Cuántos tienen familias que jamás volverán a ver porque el deber los obliga a estar aquí, sosteniendo un sistema que nos consume como si fuéramos combustible? «¡Silencio!», ordenó el joven oficial, pero su voz carecía de convicción. «Ustedes son criminales», insistió, «esclavos fugados que intentan corromper a servidores leales con propaganda sediciosa». «¿De verdad?», hablé yo entonces, con palabras que parecían salir de un lugar más profundo que el pensamiento consciente. ¿O somos simplemente personas que se niegan a aceptar que esto es todo lo que se nos permite ser? Saqué de mis ropas la hoja de metal que Yorick me había dado y la levanté para que todos la vieran. Su delicada artesanía brillaba bajo las luces duras del corredor. Ito lo hizo un esclavo, robando minutos entre turnos, con retazos de metal que hubieran terminado en armas. No sirve para nada más que para recordarnos que la belleza es posible, que somos capaces de crear algo distinto a la maquinaria de nuestra propia opresión. Varios guardias se acercaron, atraídos más por la curiosidad que por el deber. El joven oficial la miró con dureza, pero en su voz se filtró la verdad. «Es solo un pedazo de chatarra». «No», dijo Cain suavemente, «es la prueba de que somos más de lo que nos dicen que somos». El enfrentamiento continuó en un tenso silencio, pero algo esencial había cambiado. La frontera entre captores y cautivos, entre ley y rebelión, se había desdibujado por una tercera fuerza: la memoria. La memoria de lo perdido, de lo arrebatado, de lo que aún podía ser recuperado, si suficientes personas elegían recordarlo. Fue Caín quien rompió la inmovilidad. «Bajen sus armas», ordenó. «Sargento, no puedo obedecer esa orden», replicó el joven. «El protocolo lo exige». «El protocolo puede arder en la disformidad», espetó Cain. «Les estoy dando una orden directa. Bajen las armas y retírense». Uno a uno, los guardias obedecieron. No porque se les hubiera ordenado, sino porque habían recordado. Recordado que no eran máquinas programadas para someter. Eran seres humanos capaces de decidir, incluso de decidir en contra de su entrenamiento. «¿Y ahora qué?», pregunté. Cain me miró largo rato, su expresión oscilando entre confusión, rabia y algo parecido a la esperanza. «Ahora descubriremos si el imperio puede sobrevivir al conocimiento de que su gente es capaz de elegir su propio destino», dijo. Activó su comunicador y habló con calma. «Control. Aquí el equipo de seguridad 7. Los esclavos fugitivos han sido localizados, pero la situación requiere manejo especial. Solicito una conferencia inmediata con el administrador del espaciopuerto». «Entendido, sargento Cain. La amenaza está contenida». Cain nos miró a Yorick y a mí, luego a sus hombres, luego a la hoja de metal que aún brillaba en mi mano. «La amenaza está contenida», respondió, «pero la situación es más compleja de lo que se informó. Lo que siguió estaba más allá de todo lo que hubiera imaginado posible en la rígida jerarquía imperial. En vez de una ejecución sumaria o un retorno inmediato a la esclavitud, Yorick y yo fuimos escoltados al complejo administrativo. No como prisioneros, sino como algo para lo que el sistema no tenía protocolo. Seres humanos reclamando ser tratados como tales. La administradora del puerto era una mujer delgada, de ojos cansados y el gesto de quien llevaba décadas navegando la burocracia imperial. Cuando nos presentaron ante ella, nos estudió con el desapego clínico de alguien habituado a procesar problemas más que personas. «Son esclavos fugados del Manufactorum 7», dijo, revisando su tablilla. «Propiedad imperial valorada en unas 3.000 coronas cada uno, especializados en ensamblaje de municiones con 17 y 30 años de experiencia, respectivamente». «Somos seres humanos», replicó Yorick con calma. «Seres humanos que también son propiedad imperial según el Codex Administratum, clasificación 77 Alpha.
Su salida no autorizada constituye robo de recursos imperiales, castigado con ejecución inmediata. Las palabras salieron de sus labios con precisión mecánica, pero noté que evitaba mirarnos a los ojos. Tras el lenguaje oficial, percibía a alguien que entendía el peso de lo que se le pedía imponer. Cain dio un paso al frente. Administradora Chen, solicito permiso para presentar una evaluación alternativa de la situación. Ella lo miró con sorpresa. Sargento, el protocolo es claro. No se requiere ninguna evaluación alternativa. Con el debido respeto, administradora, respondió Cain con firmeza. Creo que hay factores presentes que escapan a cualquier protocolo. Lo que siguió fue una de las conversaciones más notables que había presenciado en mi vida. Qin, apoyándose en su autoridad como oficial de seguridad y en sus recuerdos como ser humano libre, comenzó a describir lo que habíamos compartido durante nuestro enfrentamiento en los corredores de mantenimiento. No lo presentó como propaganda sediciosa, sino como información relevante para la seguridad y la eficiencia del imperio. Habló de las pérdidas de productividad inherentes a los sistemas de manufactura basados en la esclavitud, donde los trabajadores no tenían incentivo para innovar ni mejorar los procesos. Describió los riesgos de seguridad que generaba mantener a grandes poblaciones de mano de obra forzada y resentida cerca de instalaciones estratégicas. Lo más importante, presentó pruebas de que muchos de los ciudadanos más valiosos del imperio conservaban recuerdos de la libertad preimperial, recuerdos que podían convertirse en recursos útiles si eran aprovechados en lugar de reprimidos. La administradora Chen lo escuchaba con creciente interés, y en sus cansados ojos apareció un brillo de atención que quizás no había sentido en años. ¿Está sugiriendo que los esclavos fugados deben ser tratados como desertores y no como propiedad robada?, preguntó. Lo que sugiero es que personas que demuestran iniciativa, ingenio y conocimientos especializados podrían ser más valiosas como ciudadanos voluntarios que como esclavos, respondió Cain. Era un concepto radical, uno que desafiaba los fundamentos de la gestión de recursos imperiales, pero lo bastante pragmático para atraer a una administradora cuyo futuro dependía de encontrar soluciones eficientes a problemas complejos. ¿Qué es exactamente lo que propone?, preguntó Chen. Cain nos miró a nosotros y luego a la administradora. Propongo que estos individuos reciban estatus de ciudadanía provisional, con asignaciones que aprovechen sus habilidades y que les permitan contribuir de forma voluntaria a los objetivos imperiales. Eso no es posible bajo la normativa actual. Entonces quizás la normativa necesita modificarse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío al sistema entero de gobierno imperial. Pero en vez de rechazarlas de inmediato, Chen se recostó en su silla y las consideró con la atención calculada de alguien acostumbrado a hallar soluciones creativas dentro de los límites de la burocracia. Las complejidades legales serían enormes, dijo finalmente. Cuestiones de propiedad, compensación por recursos perdidos, implicaciones de precedente para las poblaciones esclavas de todo el sector. Sí, asintió Qin. Pero los beneficios potenciales podrían justificar esas complejidades. Considere el valor propagandístico de mostrar misericordia y justicia imperiales. Considere las oportunidades de inteligencia derivadas de la cooperación voluntaria de individuos con conocimiento detallado de las operaciones subterráneas de manufactura. Considere las ganancias de productividad cuando los trabajadores tienen una motivación genuina para superarse. Chen volvió su atención a nosotros. ¿Y qué proponen ofrecer al imperio a cambio de esta consideración sin precedentes? Jorik respondió sin dudar. Todo lo que sabemos de las operaciones esclavistas bajo esta colmena. Nombres, ubicaciones, procedimientos de seguridad, capacidades de producción. Información que podría ayudar al imperio a hacer una transición hacia sistemas más eficientes sin poner en riesgo la seguridad ni la productividad. Y después de eso, solo pedimos la oportunidad de demostrar que la gente libre sirve al emperador con más eficacia que los esclavos jamás podrían. Era una propuesta audaz que nos transformaba de propiedad fugada en posibles activos. Pero más que eso, era la demostración de algo que el sistema imperial raramente encontraba. Personas que elegían servir, no porque se les obligara, sino porque creían en la posibilidad de algo mejor. Chen nos estudió en silencio durante un largo momento, su expresión impenetrable.
Luego activó su comunicador y habló con calma y autoridad. Declaro que esto constituye una situación administrativa especial bajo el Protocolo de Emergencia 12. Quiero documentación completa de todo lo que estos individuos puedan aportar sobre las operaciones subterráneas y un análisis de viabilidad de implementar programas de trabajo voluntario en instalaciones de manufactura de alta seguridad. Nos miró directamente por primera vez desde que entramos en su oficina. Permanecerán bajo custodia protectora mientras se realiza este análisis, no como prisioneros, sino como ciudadanos imperiales en revisión administrativa. Si su información resulta valiosa y sus propuestas viables, descubrirán que el imperio es más adaptable de lo que creen. ¿Y si no?, pregunté. Entonces habrán vivido como personas libres algunos días más de los que de otro modo habrían tenido, respondió. Y a veces, eso es todo lo que uno puede pedir. Fuimos escoltados a habitaciones en el complejo administrativo que eran como nada que yo hubiera conocido. Un pequeño cuarto con una ventana real desde la que se veían las plataformas de aterrizaje, donde las naves llegaban y partían hacia destinos por toda la galaxia. Una cama con sábanas limpias, acceso a una ducha con agua caliente, comida preparada para el gusto, y no solo por necesidad nutricional. Pero más que las comodidades físicas, lo que me abrumó fue el silencio. Por primera vez en mi vida, experimenté la ausencia del ruido industrial. No había maquinaria chirriando, ni alarmas marcando cambios de turno, ni recordatorios constantes de que cada momento pertenecía a alguien más. Podía pensar mis propios pensamientos sin interrupción. Podía elegir cuándo dormir, cuándo despertar, cuándo comer. La libertad era tan absoluta que resultaba casi aterradora. Yorick se adaptó más rápido que yo, quizás porque sus recuerdos alcanzaban una época anterior a la esclavitud. Pasaba los días trabajando con analistas imperiales, compartiendo todo lo que sabía de los sistemas de manufactura mientras elaboraba propuestas para programas de transición que reemplazaran poco a poco el trabajo forzado con servicio voluntario. Yo recibí otra tarea. La administradora Chen había solicitado que documentara mi experiencia personal de esclavitud y escape, no con fines administrativos, sino para lo que ella llamaba análisis psicológico de eficiencia en la gestión de recursos imperiales. Escribir era una habilidad que jamás me habían enseñado, pero hablar sí sabía hacerlo. Hora tras hora, me sentaba en una pequeña oficina y compartía mis recuerdos con los dispositivos de grabación que los conservarían para análisis y distribución. Hablé de los sueños que me despertaron a la posibilidad. Describí el instante en que vi la luz del sol por primera vez, la inmensidad abrumadora del cielo abierto, el simple milagro de poder elegir mi propio camino. Pero también hablé del costo, de los otros esclavos que seguían en la oscuridad, a quienes nunca se les dio la oportunidad de recordar su humanidad, del sistema que reducía a los seres humanos a componentes en una vasta máquina de producción y consumo, del peso de saber que mi libertad había llegado al precio de abandonar a personas que merecían la misma oportunidad. Aquellas grabaciones terminarían siendo parte de algo más grande de lo que Yorick o yo hubiéramos imaginado. La administradora Chen, trabajando con contactos a lo largo de la burocracia imperial, había empezado a construir un caso para una reforma sistemática de la manufactura esclavista, no por motivos humanitarios, que pesaban poco en la toma de decisiones imperiales, sino por consideraciones prácticas de eficiencia, seguridad y optimización de recursos. Nuestra huida se había convertido en el catalizador de una conversación sobre si el imperio podía seguir tratándonos como recursos desechables. Era una conversación que tardaría años en resolverse, que enfrentaría resistencia de intereses atrincherados y de procedimientos establecidos. Pero estaba ocurriendo, y eso era más de lo que jamás me atrevía a esperar. 3 meses después de nuestra fuga, recibimos la respuesta. Yorick y yo fuimos convocados nuevamente a la oficina de la administradora Chen, donde la encontramos revisando una gruesa carpeta con sellos oficiales del imperio. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero en sus ojos cansados me pareció detectar algo parecido a la satisfacción. Su estatus provisional ha sido revisado y aprobado por la administración sectorial, anunció. Se les concede la ciudadanía imperial plena, con todos los derechos y responsabilidades asociados. Las palabras deberían haberme llenado de alegría, pero en su lugar sentí una extraña mezcla de gratitud y pesar.
Habíamos ganado nuestra libertad, pero la victoria se sentía incompleta mientras tantos otros seguían en cautiverio. ¿Y los demás?, pregunté. Los esclavos que aún trabajan en los manufactorums. El cambio es lento dentro del imperio, respondió Chen. Pero el cambio es posible. La información que proporcionaron ha llevado al establecimiento de 3 programas piloto para sistemas de trabajo transicional en instalaciones de manufactura en todo el sector. Si tienen éxito, podrían expandirse. No era todo lo que había esperado, pero era un comienzo. Y a veces los comienzos eran lo único que cualquiera podía pedir. Yorick fue asignado a un puesto dentro de la Autoridad Imperial de Manufactura, donde su conocimiento de los sistemas de producción esclavos y libres ayudaría a diseñar nuevos enfoques de organización industrial. A mí se me ofrecieron varias opciones, pero la que me llamó fue inesperada. Solicité ser asignado como consejero para refugiados y personas desplazadas que llegaban a los puertos espaciales imperiales. Gente que, como nosotros, había sido arrancada de sus vidas originales y obligada a navegar sistemas que no entendían. Personas que necesitaban a alguien que les recordara que eran más que las circunstancias que los habían llevado a la atención del imperio. Mi primera tarea fue procesar a un grupo de sobrevivientes de un mundo colmena devastado por una invasión orca. Llegaron rotos y traumatizados, cargando solo con la ropa que vestían y con los recuerdos de todo lo que habían perdido. Mientras trabajaba con ellos, ayudándolos a comprender sus opciones y oportunidades dentro de la sociedad imperial, pensé en la hoja de metal que aún guardaba entre mis pertenencias. Se había convertido en un símbolo no solo de belleza en medio de la fealdad, sino de la capacidad humana para crear sentido a partir de los materiales más crudos de la existencia. Cada persona con la que trabajaba cargaba su propia versión de esa hoja. Un recuerdo, una habilidad, un sueño que había sobrevivido a la destrucción de todo lo familiar. Mi trabajo era ayudarlos a reconocer esos recursos internos y a transformarlos en nuevas posibilidades. Era un trabajo con un significado más allá de la simple supervivencia, con un propósito que iba más allá de la obediencia. Un trabajo que solo podía hacerse si uno lo elegía, si encontraba valor en el acto mismo de servir y no en las recompensas o castigos que pudieran seguir. Pasaron los años. Los programas pilotos se expandieron lentamente, enfrentando resistencia y retrocesos, pero ganando terreno al demostrar sus beneficios prácticos. Más esclavos recibieron la oportunidad de pasar al servicio voluntario. Más administradores comenzaron a cuestionar la eficiencia de sistemas basados en la coerción en lugar de la cooperación. Y siempre, en los momentos de silencio, pensaba en Verdenia. Nunca llegué al mundo de los recuerdos de Yorick. Nunca vi los huertos ni los ríos que había descrito, pero llegué a entender que Verdenia no era solo un lugar. Era un estado del ser, una forma de relacionarse con la existencia que valoraba la dignidad humana y la posibilidad de elegir. Encontré mi propia versión de Verdenia en el trabajo que hacía, en las personas a las que ayudaba, en los pequeños actos de bondad y reconocimiento que nos recordaban a ellos y a mí que éramos más que la suma de nuestras circunstancias. A veces, tarde en la noche, cuando el puerto espacial estaba en calma, me quedaba de pie junto a la ventana mirando las estrellas. En algún lugar entre ellas estaba el mundo donde había nacido Yorick, donde los manzanos aún crecían en huertos cuidados por personas que elegían sus propios caminos. En algún lugar entre ellas había miles de otros mundos, cada uno con sus propias versiones de belleza y posibilidad. Y en algún lugar, bajo las ciudades colmena de toda la galaxia, había personas soñando sueños que un día podrían llevarlos a recordar su humanidad. La hoja de metal aún reposa en mi escritorio, recordándome que incluso en la oscuridad más profunda los seres humanos siguen siendo capaces de crear algo hermoso. Es un testimonio de la verdad que Yorick me enseñó en aquellas horas desesperadas en las que nos atrevimos a soñar con la libertad. Somos más de lo que nos dicen que somos. Somos más que los roles asignados, más que las funciones que esperan que cumplamos, más que las limitaciones impuestas por sistemas construidos sobre el miedo y el control. Somos seres humanos, con todas las terribles y maravillosas posibilidades que eso implica. Somos capaces de elegir incluso cuando esa elección parece imposible. Somos capaces de esperar incluso frente a la desesperanza. Somos capaces de amar incluso rodeados de odio.
Y, a veces, si tenemos mucha suerte, somos capaces de transformar no solo a nosotros mismos, sino también al mundo que nos rodea. Una elección a la vez, un acto de valor a la vez, un instante de reconocimiento a la vez. El sueño de la libertad no se trata solo de escapar de las cadenas físicas, se trata de recordar que esas cadenas, por fuertes que parezcan, no son la verdad final sobre la existencia humana. La verdad final se escribe en el espacio entre un latido y el siguiente, en ese lugar donde descubrimos que tenemos el poder de decidir en qué nos convertiremos. Este es mi testimonio, registrado para aquellos que algún día necesiten recordarlo. Comenzamos como esclavos, pero no terminamos como esclavos. Elegimos convertirnos en algo más, en algo mejor, en algo digno de los sueños que nos sostuvieron en las horas más oscuras de nuestro cautiverio. Y al hacer esa elección descubrimos que la libertad no es un destino al que se llega, sino una forma de caminar por el mundo en el que nos encontramos. Es la hoja de metal escondida junto al corazón. Es la memoria de la luz del sol en una piel que solo había conocido la luz artificial. Es la voz que dice la verdad, incluso cuando esa verdad es peligrosa. Es el momento en el que dejamos de pedir permiso para ser humanos y simplemente elegimos serlo.